Profesor y compañeros, reciban un cordial saludo. Eh, a continuación, me permito dar a conocer y evidenciar los conocimientos asimilados durante el desarrollo de la asignatura, la cual tiene como objetivo brindar información técnica e intelectual con el fin de llevarla a la práctica cuando sea el caso. Porque cuando sea el caso, particularmente yo laboro en una institución la cual solamente se maneja archivo. Se tiene pensado implementar una biblioteca especializada y técnica más adelante, y por ende la hemeroteca. A continuación me permito dar inicio a esta videotutoría. Bueno, entonces, como primera medida vamos a hablar sobre datos, sobre procesamiento. Aquí vamos a hablar de 4 pasos importantes: eh, adquisición, sellado, registro y catalogación. Eh, Antes de adquirir el material bibliográfico se realiza el proceso administrativo para así llegar al paso de la adquisición. Esto solamente aplica, bueno, no solamente aplica en la modalidad de compra. Sabemos que hay el modo de adquisición es por compra, por canje y por donación. Entonces, por compra se lleva a cabo el proceso contractual para saber con qué dinero se cuenta. Igual, para cualquiera de los 3 pasos se necesita un presupuesto, porque para poner el material a disposición del usuario se necesita una base de datos, se necesita el personal, se necesita una instalación, bueno, en fin, hay muchos factores que se pueden incluir. Ya hablamos de la compra, ahora vamos a hablar de el canje. En el canje también hay algunos requisitos a cumplir. En esos está la actualización de la información de las instituciones u organizaciones con las cuales se va a realizar el canje. Debe ser una base de datos también que se debe tener con las personas que trabajan allí, y la dirección de residencia, números de teléfono, correos electrónicos y otros datos que son muy importantes. Bueno, ya hablamos de la adquisición, ahora vamos a hablar del sellado. El sellado se hace posterior, una vez se reciba el material. En la portada, en la contraportada y en la parte interior se le pone el sello con la fecha en que se recibe. Esto debe hacerse sin afectar información del material. Ahora vamos a hablar del registro. El registro es otro de los pasos. Aquí va incluido el inventario. Pueden haber unidades de información o instituciones donde el almacén sea el que haga el registro, o también lo puede hacer la misma unidad de información, el personal que hace parte de ella. Entonces esto es importante tenerlo en claro. También aquí vienen algunos datos permanentes y otros datos variables. Los datos permanentes son el ISSN o el ISBN, el autor son datos permanentes, la edición son datos permanentes. Ahora vamos a hablar de la catalogación. Ya sabemos que la catalogación es la descripción de la información, es un resumen de información que vamos a entregar a nuestros usuarios para que puedan ubicar la información que ellos requieren. Bueno, ahora vamos a hablar de las herramientas que se usan para publicaciones seriadas. Como primera medida tenemos el sistema de clasificación de la librería de los Estados Unidos del Congreso. Este sistema de clasificación se usa
para bibliotecas especializadas, ¿sí? Y técnicas. El sistema de clasificación DIU es utilizado generalmente para bibliotecas escolares y universitarias, pues también nos brinda un lenguaje y algunos términos que también son aplicables a bibliotecas especializadas. Como tercera medida tenemos las tablas Qt. Esto es una herramienta que nos ayuda para la asignatura topográfica del material. Esto quiere decir que nos ayuda a ubicar el material, las publicaciones o los libros por autor. También nos ayuda a darle la ubicación en las estanterías. El mesh es un encabezamiento de materia para términos en la medicina. Es muy utilizado por las bibliotecas especializadas en medicina. El COA es una base de datos, básicamente o generalmente se usa con el formato MARC. Es un software libre, muy utilizado por las bibliotecas aquí en Colombia. También tenemos como herramienta las redes sociales y el YouTube. Pues como todos sabemos, personalmente a mí el YouTube, las redes sociales me han servido y han aportado significativamente para el crecimiento personal y profesional, y más en esta modalidad que se usa, la modalidad virtual. Se requiere mucho el YouTube y también podemos transmitir nuestros conocimientos por medio de las redes sociales. Bueno, dentro de las herramientas también hay algo muy importante que hay que resaltar. Las herramientas anteriormente mencionadas son el puente para lograr un trabajo técnico e intelectual, pero no se puede llevar a cabo si la unidad de información no cuenta con personal crítico y evaluativo. Entonces hay varios factores y me tomé el atrevimiento de relacionarlas. Las cualidades humanas es la responsabilidad de las personas que trabajan en una unidad de información, el sentido de pertenencia que deben de tener, la amabilidad, la cortesía, el buen trato. Esas son como las cualidades humanas, ¿no? Y como segunda medida, las cualidades técnicas. Entonces, en las cualidades técnicas abarca el conocimiento idóneo que debe tener ese personal para poder llevar a cabo ese proceso técnico e intelectual, ¿sí? Las capacidades académicas y profesionales. Y las cualidades científicas hace referencia a las personas que son críticas, aquellas personas que indagan, que investigan, aquellas personas que leen, aquellas personas que hacen críticas constructivas. A eso hace referencia las cualidades científicas, y me parece muy importante resaltar este tercer punto, más que todo en las unidades de información. Por eso puse análisis en un tamaño más grande y subrayado, porque el análisis debe ser transversal en todos los procesos que se llevan a cabo en una unidad de información. Anteriormente hablamos del proceso de recepción y de las herramientas que se utilizan en publicaciones seriadas. Ahora vamos a hablar de los servicios. Se debe satisfacer la necesidad del usuario. No basta con llevar a cabo todos los procesos y utilizar lo último en tecnología si el servicio prestado no cumple los criterios suficientes para lo cual fue creada la unidad de información. El personal que hace parte de una unidad de información
debe contar con ciertas características. Eso sí, lógicamente, primero que todo debe saber ubicar la información para así mismo orientar al usuario. Segundo, debe tener sentido de pertenencia. Tercero, debe ser amable y cortés. Cuarto, debe guiar al usuario y enseñarle a ubicar la información, tener en claro cuáles son las funciones de un referencista. Un referencista es aquella persona que está encargada de la base de datos y que le va a enseñar al usuario a encontrar la información, orienta. Quinto, ser analítico es fundamental y transversal en todos los procesos, desde la adquisición hasta la evaluación. Entonces nosotros como profesionales en ciencia de la información debemos ser analíticos. Personalmente, en cuanto al servicio, he tenido la oportunidad de visitar algunas bibliotecas en la ciudad de Bogotá y no voy a hablar mal de ninguno, solamente es como una crítica constructiva, y muchas veces el servicio no es el adecuado, pero esto le queda a uno de experiencia para cuando nosotros trabajemos en esas unidades de información, en esas bibliotecas, ofrezcamos un buen servicio a las personas, porque las personas van a satisfacer una necesidad. Yo creo que también nos ha pasado a nosotros y ese es el objetivo, prestar un buen servicio y que las personas se sientan satisfechas de que fueron a una unidad, a una institución donde fueron bien atendidas. Bueno, anteriormente había mencionado que el análisis es un proceso que debe ser transversal en todo este tema, pero también vamos a hablar de la evaluación. Como primera medida, se aplica antes de recibir el material bibliográfico, en la adquisición, al momento de efectuar el proceso técnico de catalogación, al prestar el servicio y en las consultas por usuario. Bueno, voy a hacer como una pequeña comparación. Hay instituciones que utilizan un sistema que se llama SIMEC, Sistema de Mejoramiento Continuo. Este sistema está hecho con el fin de evaluar las funciones y los procesos de una entidad, ¿sí? Todo apunta a la evaluación. Entonces aquí también la evaluación sirve como un proceso para determinar qué información está siendo consultada, qué información no está siendo consultada, cuántos usuarios están ingresando a la biblioteca o a la unidad de información, qué se debe mejorar, qué se debe implementar, qué se debe cambiar y a dónde quiere llegar la institución o la unidad, hacia dónde, cómo se proyecta. Eso es lo que entiendo como evaluación, especialmente en una unidad de información, una biblioteca. Bueno, las evidencias que puedo aportar para esta videotutoría fue una entrevista que realicé en la biblioteca José Celestino Mutis del Instituto Nacional de Salud. La persona que me atendió es la coordinadora
bibliotecóloga, una persona muy profesional en lo que hace, con más de 25 años de experiencia. Ella se llama Imelda María Flores Rojas. Esta biblioteca queda ubicada en la calle 26, cerca al Consejo Electoral y a la Registraduría Nacional. Y le formulé algunas preguntas en la entrevista. Entonces, la entrevista se basó sobre el procedimiento de recepción en publicaciones seriadas, y me llama mucho la atención porque los pasos que ella me explicó son similares a los que nos enseñó el profesor Jairo Hernán en las videotutorías que él nos puso a disposición de nosotros. Entonces, la primera pregunta que le formulé es la siguiente: ¿cómo llevan a cabo el proceso de recepción en publicaciones seriadas? Entonces, primero, el material bibliográfico ingresa a la entidad una vez realizado el trámite administrativo y contractual para ingreso de los libros. Entonces, se hace el ingreso al almacén y posteriormente se coloca el sello en la portada y contraportada. Se realiza el levantamiento de inventario de los mismos. Entonces, una vez se hace este proceso, se entrega el material bibliográfico a la biblioteca, a los funcionarios, a los técnicos y a los profesionales en ciencias de la información. Se efectúa la revisión y estado de los mismos. Después se hace una selección y clasificación del material. Posterior a eso, se pegan los bolsillos de los libros. Este proceso se lleva a cabo para introducir las fichas bibliográficas en su interior, o sea, las fichas en físico, las cuales contienen toda la información del material. Procedimientos para la inscripción. Entonces, usan el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, la tabla Cutter para asignatura topográfica, los LEM, que son los listados de encabezamiento de materia para bibliotecas, el MES, que es, son unos descriptores, unos listados de encabezamiento especialmente para temas en medicina, el DEX, que es otro encabezamiento de materia, y base de datos COA con formato MARC, son los que utilizan en la biblioteca José Celestino Mutis del Instituto Nacional de Salud, y las reglas de catalogación angloamericanas, la segunda edición. Entonces, las herramientas enunciadas anteriormente cumplen con un requisito fundamental en la descripción bibliográfica: ofrecen lenguajes técnicos y especializados para poder llevar a cabo la designación de descriptores temáticos. De estos depende si el material bibliográfico es consultado por el usuario. Me parece muy importante este aporte que ella me hizo, porque piensan especialmente en el usuario, en que los temas, en los descriptores temáticos se lleven a cabo al 100% para que la información pueda ser consultada y recuperada. Ese es el fin de toda unidad de información. Como último punto en esta entrevista que realicé, es un aporte que ella voluntariamente anexó a esta entrevista: proceso de indexación en publicaciones seriadas. Entonces, la indexación es un proceso que se realiza con las revistas altamente especializadas de acuerdo a los parámetros y requisitos sugeridos por conciencias y bases de datos especializadas. Entonces, ¿qué es lo que evalúan y cuáles son los criterios o los requisitos que estas conciencias y las bases de datos piden? El contenido debe ser altamente científico,
el periodo de la edición y su continuidad. Este material bibliográfico se comparte en las bases de datos en temas de medicina, ciencia e investigación. Entonces, hay dos bases de datos, las LILAC, es el acrónimo que significa Literatura Latinoamericana de Información en Ciencias de Salud, y las BIREME, Biblioteca Regional de Medicina. Estas dos bases de datos son compatibles. Entonces voy a salir un poco de contexto y las voy a ubicar. Entonces aquí esta es la portal del modelo de biblioteca virtual de salud, es lo que quiere decir. Entonces aquí nos muestra, nos relaciona los países, aproximadamente 30 países con las que con los 30 países se comparte la base de datos. Es una base de datos altamente especializada. Aquí podemos ubicar el tema de nuestra preferencia en cuanto a temas de salud, ciencia e investigación. Hay otra base de datos que ahorita no recuerdo el nombre, pero en la cual también se puede ubicar el cielo de Brasil y de Colombia, de México, en temas de salud. Entonces me pareció muy buena la entrevista porque aprendí más de lo que esperaba. Entonces pues no es más lo que tengo para esta presentación. Aquí relaciono los recursos electrónicos, las páginas que visité para poder llevar a cabo esta presentación. Y bueno, no es más. Muchas gracias. Espero que esta video tutoría sea de gran aporte y significativamente sirva y pueda contribuir para las personas que deseen mirar esta video tutoría. Muchas gracias y muchos éxitos.